Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 32 titulada El cambio radical. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio a este interesante tema. Bueno, recordándoles como siempre que el curso de conocimiento de sí mismo pues consta de 75 conferencias. Son 50 conferencias de fase A y 25 conferencias de fase B. Las conferencias de fase A las dictamos los días lunes y miércoles a las 7 de la noche hora de Venezuela. Los días viernes vemos conferencias de fase B, que son 25, y los días domingo vemos prácticas correspondientes a las conferencias de fase A que hemos visto en la semana. Sin embargo, cuando hay alguna conferencia que también tiene práctica y que no nos, o sea, cuando las dos conferencias de la fase A de la semana tienen práctica, pues damos una el domingo y la otra la damos el martes en la mañana, porque los días martes y jueves pues tenemos prácticas matutinas que son ya más enfocadas a lo que es el factor de la muerte psicológica, pero como les decía, cuando hay alguna práctica que tenemos pendiente pues la hacemos el día martes y el jueves sí está reservado para hacer estudios sobre algún defecto psicológico en particular. Entonces, estos son nuestros horarios. Estamos atentos a cualquiera de nuestros compañeros, a cualquiera de nuestros estudiantes, participantes de las conferencias, que quieran ya empezar a foguearse, a sacar adelante ese tercer factor del sacrificio por la humanidad, pues para entonces abrir el horario para instructores, para que entonces se preparen respecto a las conferencias donde exponen el tema pues, ante los compañeros y ante el instructor, y de esa manera pues van perdiendo la pena, se van estudiando el tema, van comprendiendo un poco más y de esa manera pues se van formando como instructores para en algún momento pues empezar a dictar conferencias, bien sea por las redes sociales o presenciales, como así lo deseen. Entonces, bueno, dándole la bienvenida a todos los compañeros que se vayan uniendo ahora mismo al en vivo y a las personas que se conecten a ver la conferencia pues de manera diferida. El tema que vamos a ver el día de hoy, un tema bastante importante, ¿cómo es el cambio radical? O sea, ¿de dónde vamos a obtener ese cambio radical? O sea, eso nos empieza a mostrar incluso desde ahora cómo es algo que tiene que salir de nosotros. O sea, algo que vamos a, o sea, que tenemos que hacer el esfuerzo cada uno de nosotros por hacer. Entonces vamos a ir iniciando ese tema tan interesante del día de hoy, el cambio radical, conferencia 32. El objetivo, aprender cuándo comienza y cómo hacer un cambio radical a través de la autoobservación. Sobre todo acá esto es muy importante, esto de llegar a comprender cuándo es que comienza ese cambio, o sea, cuándo estamos dando ese paso para empezar a cambiar. Porque muchas veces hemos visto las conferencias, varias conferencias, o ya hemos visto todo el temario y pensamos que porque ya hemos visto las conferencias y porque ya sí, yo entiendo muy bien esa conferencia, sí, eso dicen que se logra de esta manera y de aquella, pero no empezamos a hacer ese trabajo a través de la autoobservación. Por acá nos saluda Carla. Buenas noches, Carla, bienvenida.
Entonces, mientras no comprendamos que el trabajo empieza cuando empecemos a hacer ese esfuerzo y esos super esfuerzos por autoobservarnos en cada instante de nuestra vida, pues no va a iniciar ese cambio, porque a partir de allí es que inicia el cambio, o sea, cuando empezamos a observar. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Bueno, acá empezamos a ver que no somos uno, sino muchos. O sea, llegamos a creer cuando no estamos en este conocimiento de que, bueno, no, yo soy fulano de tal y yo soy. Incluso muchas veces uno se califica, yo soy así, soy asá, o tengo mal carácter, soy una persona responsable, soy buena gente, soy buen hijo, buen esposo o esposa, soy una persona correcta, cumplidora de las normas sociales y cualquier cantidad de calificativos que la persona puede decir, o sea, así soy yo, ¿no? Sin embargo, ese así soy yo muchas veces, o la mayoría de las veces, pues es nuestra personalidad, o sea, nuestra forma de ser, que también está compuesta por muchos defectos psicológicos, pero que, como les decía, llegamos a pensar que somos es uno y en realidad somos muchos. Y ese somos muchos, pues, aunque cuesta, o sea, cae así como mal, o sea, como que somos muchos. Entonces, si uno empieza a observar en realidad cómo es la conducta de uno en las distintas facetas de nuestra vida, pues nos vamos a dar cuenta que incluso en un mismo día podemos estar en algún momento o nos despertamos muy optimistas y muy alegres y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y alguien viene y nos llama, mira, no sé, salió mal este negocio. Ya ahí cambia completamente nuestro estado de ánimo, entonces ya estamos pesimistas o ya estamos cayendo en depresión o ya estamos preocupados. Entonces son muchos aspectos donde uno puede, si está en autoobservación, ver cómo esos estados de ánimo cambian de un momento a otro. Vienen y nos dan cualquier otra mala noticia y la persona puede incluso gritar, empezar a llorar o molestarse, empezar a vociferar, a ofenderse o a insultar a alguna persona y no se da cuenta, o sea, ¿qué pasó? O sea, si hace unos minutos estaba muy tranquilo, estaba muy contento, porque solamente que le digan a uno algo hace que uno se transforme. Y es por eso, o sea, porque cada uno de estas personitas que viven dentro de nosotros, pues están esperando esa oportunidad de tomar esta máquina humana. O sea, así como veíamos en la conferencia eh, eh, de la mecanicidad, que veíamos cómo somos máquinas controladas por nuestros defectos psicológicos. O sea, estamos tranquilos y llega alguien y nos ofende y ya de una vez se nos monta una ira donde ya podemos empezar a ofender, la emoción se nos pone toda revuelta, empezamos a decir ofensas o empuñamos las manos o golpeamos y cómo es posible y estamos en aquella actitud. Entonces, solo porque alguien dijo algo, viene y se monta ese yo. O viene alguien y nos da una buena noticia, ay, mira que, no sé, eh, el negocio se dio, resultó muy bueno. Y se monta ese yo alegre, ese yo avaro que dice, buenísimo, o sea, ya me está pensando aquí todo lo que voy a comprar con ese dinero. Y entonces allí vemos cómo entonces ya estamos alegres, allí ya estamos entonces planificando qué vamos a hacer con ese dinero, me voy a comprar esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. O sea, ¿y qué pasó? O sea, hace unos minutos estábamos tranquilitos. ¿Qué hizo que entonces esa emoción se fuese hacia ese otro lado del péndulo, donde entonces ya somos la persona más feliz del mundo porque, ay, mira lo que pasó? O llega alguien y pasa y nos dice un piropo y entonces la persona se sonroja y, ay, bueno, es que me dijeron algo bonito y entonces ya la persona se siente que
toda orgullosa porque le dijeron que está simpático o simpática, y entonces allí se instala ese yo enamorado, donde esa emoción se pone toda nerviosa, toda sonrojada, y la persona empieza a imaginar, y ay, ¿será que ese que me dijo algo, será que es soltero? Y entonces no nos damos cuenta cómo, dependiendo de cada yo que se va instalando en la máquina, pues se van comportando cada uno de nuestros centros, porque el yo va tomando, o sea, como tal cual una persona distinta, toma cada uno de nuestros centros y los pone a funcionar de acuerdo al yo. Entonces, si estamos enamorados, pues el centro sexual se activa, están esas sensaciones en el cuerpo donde estamos todos emocionados, puede haber hasta tensiones, ay, me dijo, no me dijo, ¿será que lo veo? ¿Será que no lo veo? ¿Será que viene, que no viene? Están esas emociones, ese yo enamorado, ese donde queremos verlo, queremos hablarle, queremos abrazarlo, queremos besarlo, se alborotan esos yoes de la lujuria. El centro motor pues quiere moverse hasta donde está la persona y entonces quiere verlo, abrazarlo, tocarlo. Entonces no llegamos a observar, pero se da de esta manera. O sea, cada yo que se instala en la máquina va a poner a trabajar cada uno de los centros para alimentarse con nuestra energía en cada uno de nuestros centros. Entonces tenemos que llegar a observar eso. Por acá les tenía una imagen que vi en internet y que me pareció muy llamativa, donde veía pues esta chica con esas distintas caritas allí, y pues eso también nos muestra esa multiplicidad, donde a veces estamos iracundos, a veces estamos celosos, a veces estamos contentos, en oportunidades estamos llorones. Ay, no, es que yo soy así. A mí no me pueden decir nada que me mueva por dentro porque ay, ya arranco a llorar. Entonces, son esos defectos psicológicos los que son así, no nosotros. Nosotros somos una chispa divina, solo que esa chispa divina está dividida en todos esos defectos psicológicos que cada uno tiene una partecita atrapada. Entonces, mientras esa chispa esté atrapada en cada uno de esos defectos psicológicos, pues la máquina se comporta de acuerdo a cada uno de esos defectos psicológicos. En la medida en que vamos eliminando cada uno de esos en la mayor cantidad de detalles, pues entonces allí sí vamos viendo cómo se van liberando esas chispitas que va recobrando nuestro ser, y de esa manera pues es que vamos desarrollando nuestra conciencia. Entonces, eh, no es solamente llegar a comprender este aspecto de que somos una multiplicidad, sino el llegar a vivenciarlo dentro de nosotros, que era lo que estábamos hablando cuando decimos que cada vez que se instala un yo debemos observar. O sea, si nosotros estábamos tranquilos y alguien nos dijo algo y ya de una vez se nos encendió la ira, ¿qué pasó? O sea, vamos a empezar a observar, porque sin autoobservación pues no hay descubrimiento. Lo importante es llegar a comprender que el cambio radical empieza cuando empezamos a observarnos a cada momento. O sea, si yo estaba alegre y ahora estoy molesta, ¿qué pasó? Si yo estaba alegre y ahora estoy triste, ¿qué pasó? Si yo eh, estaba trabajando, estaba bien y de golpe, o sea, me surgió una ira y dije, pero, o sea, ¿por qué me puse molesta? Ah, porque tenía hambre, pero ¿por qué me voy a poner molesta porque tenga hambre? O porque no haya terminado el trabajo que estaba haciendo. Entonces, cada vez que estamos en autoobservación es donde vamos a ver esos cambios que se dan en nuestra psicología que decimos, ¿y aquí qué pasó? Entonces, cada vez que esos cambios se dan, debemos hacer ese esfuerzo por observar qué es lo que pasa en la máquina. Porque esa máquina la toma, como vemos acá en la imagen, pues va tomando cada uno de nuestros centros. El centro sexual se activa ante muchos aspectos de nuestra psicología. A veces llegamos a pensar que únicamente los defectos psicológicos de la lujuria, pero hay muchos otros aspectos que activan la parte sexual. Hay defectos psicológicos como el miedo, donde esa parte sexual se comprime,
Están aspectos de la pereza incluso, donde cuando uno en la mañana, cuando se va a levantar, si se autoobserva, la persona empieza como a estirarse y a relajarse y el centro sexual se activa. Entonces es observar en cada uno de esos defectos psicológicos cuando los estamos estudiando, que traemos a recordación esa escena que se presenta allí, o sea, qué es lo que se mueve en esta máquina. Y para eso necesitamos aprender a dividirnos entre observador y observado, porque ese observador viene a ser nuestra conciencia, que es quien en realidad pues le interesa que se liberen esas chispas. Si nosotros empezamos, o sea, no hacemos ese esfuerzo como que de salirnos y mirar, o sea, qué pasa en esta máquina, qué es lo que, qué es lo que siento, qué es lo que observo que sucede, pues entonces muchas veces llegamos a justificar el yo, porque entonces empezamos a buscarlo, a buscarle un razonamiento lógico al defecto psicológico. Empezamos, no, pero es que yo le grité, pero fue porque es que él me trató mal. Y allí ya no estamos haciendo esa separación, sino que estamos justificando al yo. Cuando hablamos de separarnos es ver qué pasa en nuestros centros. O sea, estoy desde afuera, aunque estoy revisando la manifestación en mi cuerpo, hacer esa observación de qué es lo que pasa en la máquina. Solamente vamos a observar qué se mueve, qué emociones se mueven, qué sensaciones en el cuerpo se empiezan a manifestar, qué pensamientos vienen a mi mente, qué es lo que el cuerpo hace o busca hacer cuando está en presencia de ese defecto psicológico. Allí es que vamos a ir autodescubriéndonos, porque muchas veces podemos llegar a pensar, no, no, es que yo no actúo de esa manera, o sea, yo no soy una persona malintencionada ni vengativa, no, o sea, yo eso no lo tengo. Pero cuando uno hace ese esfuerzo por separarse y uno dice, o sea, ya va, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces uno dice, bueno, sí, la persona me hizo este desplante y, y uno dice, me vino este pensamiento, sí, me vino ese pensamiento, a mí que no me busque más, yo no le pienso hacer más ningún favor. Y uno dice, sí, eso pasó por la mente. Entonces, ese autodescubrimiento se da porque estamos tratando de hacer ese esfuerzo de separarnos entre observador y observado. O sea, de qué es lo que en realidad se manifestó. Que sí lo pensé, sí, sí lo pensé. Bueno, Madre Divina, elimíname ese yo, ese que pensó esto y esto y esto, y que dijo no solamente eso, sino que dijo, ojalá que me necesite mañana para de una vez restregarle en la cara que no le voy a hacer el favor. Y uno dice, ay, sí lo pensé. Entonces, allí, o sea, observar cada manifestación, recordemos que pues siempre las meditaciones reflexivas se hacen en un trabajo de autodescubrimiento donde, o sea, esto no tenemos que estárselo comentando a nadie, cada uno va a observar lo que se presenta en su propia psicología. Porque muchas veces podemos llegar a creer que, no, yo este defecto no lo voy a trabajar porque no lo considero importante o de repente pues no, es que a mí me gusta hacer chistes y mi pareja también es chistoso, entonces no, eso más bien hace que nos llevemos mejor y entonces escudamos el trabajo de nuestros defectos psicológicos por los de nuestra pareja, cuando en realidad el trabajo es independiente, o sea, cada uno debe hacer su trabajo y no debemos estarnos escudando en el trabajo del otro porque cada uno va a hacer su camino de manera individual. O sea, se hace en pareja, sí, la práctica del suprasexo, el segundo factor, pero en el aspecto de la muerte psicológica, cada uno va a lograr los avances de acuerdo a su propio trabajo de muerte psicológica. Entonces, bien, por acá nos saluda Antonio. Bueno, bienvenido Antonio. Bienvenido a todos los que se siguen uniendo a la conferencia. Vamos a continuar. Entonces, es llegar a comprender que este trabajo no es externo, sino que es interno. Entonces, llegar a pensar que el tener manuales, libros, circunstancias, otras personas, no podrán hacer este trabajo por nosotros. Cada uno debe hacer su esfuerzo por autoobservarse porque cada uno debe hacer ese trabajo de limpiar esa que es nuestra psicología. Entonces, por eso les ponía el ejemplo de que no, que si la pareja tiene o no tiene tal defecto.
eso no es problema de nosotros. O sea, eh, como el trabajo es individual, o sea, uno pudiera, o sea, si en algún momento se sientan, vamos a hablar del conocimiento o vamos, yo estoy trabajando este defecto y no le encuentro por dónde iniciarlo, pues, y nos parece que conversando con la pareja, pues de repente nos puede dar una idea, pues sí, muy bien. Pero de allí a ponernos a entrar en crítica o en decirle a la pareja, no, yo es que tú no trabajas ese yo de los pleitos conmigo porque yo lo voy a trabajar contigo. Entonces no llegamos a comprender lo que les decía hace un momento, el trabajo es individual y recordemos que incluso en ese aspecto que estaba mencionando, cuando uno trabaja ese yo, que en este caso, en el ejemplo en que estaba poniendo, pues eh, se va hacia las discusiones con la pareja, en la medida en que uno lo trabaja es que puede ayudar a la pareja porque en la medida en que uno va trabajando no se da ese, digamos, ese choque, porque el defecto psicológico tiene que tener la respuesta del otro lado. Si uno lo trabaja, pues ya con eso incluso está ayudando a la pareja para que cuando la pareja lo decida, pues trabaje esa parte que a él le toca. Entonces, de nada sirve el que tengamos manuales, uno puede haber visto todas las conferencias, uno puede incluso haber impreso, ¿no? Yo imprimí el libro y aquí tengo hasta las prácticas ya impresas y tengo la guía de las experiencias astrales y tengo aquel papeleo que digo, bueno, ya me sé todo lo que es las 75 conferencias, ya sé lo que es muerte psicológica, ya sé lo que es nacimiento espiritual, pues se lo puedo explicar a todo el mundo, el sacrificio por la humanidad, arriba, abajo, derecha, izquierda, ya sé cómo se hace todo. Pero ¿de qué nos sirve saber cómo se hace el trabajo si no lo hacemos? Por eso muchas veces hemos hecho hincapié en que el conocimiento, si no se lleva a la práctica, en realidad no nos va a servir de mucho porque no vamos a estar vivenciando ese cambio radical que hay que hacer. Entonces, el llegar a pensar que, no, es que cuando consiga este trabajo que me va a generar un mejor ingreso, o no, cuando consiga la pareja, porque es que si total el trabajo es en pareja, si no me dan la pareja, entonces ¿para qué voy a empezar el trabajo? Entonces, no se llega a hacer el esfuerzo que hay que hacer. Recordemos que incluso cuando la persona no tiene pareja y está digamos, esperando que su ser le dé la pareja, puede estar pidiéndolo en todos sus desdoblamientos astrales, puede estar, madre, dame la pareja, que yo quiero la pareja, que yo quiero hacer este trabajo, lo puede pedir miles de veces, pero si no da la nota, o sea, si no empieza a hacer el trabajo de equilibrar sus centros, el trabajo de empezar a trabajar la muerte psicológica, empezar a trabajar los defectos de la lujuria que le vayan mostrando a través del astral, pues no va a terminar dando la nota y la pareja sencillamente va a quedarse en ese sueño, o sea, esperando, pero esperando que si no está haciendo el trabajo. Entonces, el llegar a pensar, por eso les decía, de que, no, es que va a pasar cuando me den la pareja, qué va a pasar cuando consiga este trabajo, no cuando digamos que cuando me mude para otra parte, porque es que aquí donde vivo es muy incómodo, yo vivo con mi familia y entonces tiendo a tener muchos inconvenientes de ira o de roces con la familia porque vivimos todos juntos y entonces es incómodo. Pero es que no es cuestión de las circunstancias. El momento de empezar a trabajar es cuando tenemos el conocimiento. O sea, si tenemos el conocimiento, si nos llegó y estamos viviendo en cualquier parte, así sea arrimados en la casa de alguien, allí podemos empezar a trabajar. Porque muchas veces el pensar que en esas situaciones óptimas es donde vamos a poder trabajar y no es de esa manera. En realidad, en la medida en que tenemos circunstancias más difíciles, pues en realidad el ser nos estaría haciendo un favor, porque es que esas circunstancias difíciles son las que nos sacan esos defectos psicológicos que tenemos por allí y que son bastante pesaditos.
Entonces, si vivimos con la familia y es que porque esta que siempre se mete conmigo, que nunca que utiliza la cocina y la deja vuelta a un desastre y tengo yo que salir a recogerle todo su reguero, allí se están manifestando muchos defectos psicológicos, allí está un gimnasio perfecto para trabajar. No que no puedo hacerlo ahorita porque vivo en mi casa con un sobrino y el sobrino me hace pasar cada rabia y entonces, no, yo pienso que mejor cuando ese muchacho se mude de mi casa es que puedo hacer el trabajo porque no lo soporto. Entonces, estamos también perdiendo allí una oportunidad valiosísima porque ese gimnasio psicológico que se presenta sobre la ira o sobre la discusión, sobre los pleitos a cada momento, pues ese es un gimnasio psicológico de donde se puede sacar muchísima sabiduría. Entonces, si vivimos arrimados, si vivimos alquilados, si tenemos problemas económicos, ¿cómo es nuestra psicología porque vivimos alquilados? ¿Cómo es nuestra psicología porque ahorita no tenemos trabajo? ¿Qué es lo que se presenta allí? Esas inseguridades, esos miedos, esa ira incluso que se nos manifiesta cuando hay alguna escasez económica, donde incluso muchas veces cuando ya estamos trabajando en la obra del ser, pues entonces caemos eh, en rebeldía con el ser, porque cómo es posible, yo estoy haciendo el trabajo y resulta que no sé ni qué voy a comer mañana. Y entonces, allí está. O sea, es un gimnasio psicológico que debe aprovecharse la oportunidad para empezar a trabajar toda nuestra psicología. ¿Que es fácil? No es fácil. Muchas veces podemos llegar a pensar, y eso se lo comentaba en una oportunidad a un compañero, llegamos a pensar que el instructor, porque lo vemos allí sentadito hablando de que hay que eliminar defectos psicológicos y lo vemos bien centrado, manejando el tema para allá y para acá, pensamos que es que el instructor, pues no, a él como que no se le manifiestan defectos psicológicos. Pero no, fíjense que cuando uno está dando una conferencia está incluso en un gimnasio psicológico también. Hay muchos aspectos de nuestra psicología que cuando estamos dictando conferencias también se manifiestan. Solo que uno tiene que estar en autoobservación. Y nuestro ser, cuando estamos impartiendo un conocimiento, muchas veces nos hace, digamos, ese favorcito o esa manifestación de mantenerse por allí, está uno como más atento a eliminar pues cualquier aspecto que se presenta. Pero no es que nosotros no tengamos todos esos inconvenientes que acabo de mencionar, muchos de nosotros los tenemos. Muchos de nosotros, para trabajar una ira, tenemos que, como todos, ir viendo la ira cómo se manifiesta en cada uno de sus niveles, donde uno empieza a trabajarlo y empieza, no, es que cuando la gente me grita, es que siento que me guindan por aquí de aquello que me da. Y entonces uno empieza a trabajar esa ira. Ajá, vamos a ver qué se manifiesta, sí, que pierdo la paciencia, que la emoción se alborota y entonces siento una presión, una tensión, donde empieza uno a detallar y a trabajarla y a eliminarla. Y entonces por allí uno empieza a observar que, mira, ya no me molesta de la misma manera, pero el yo se va eliminando en niveles donde uno ya después empieza a observar, ok, ya lo eliminé de cuando me gritan, ya escucho gritos y no pasa nada. Pero entonces hay otros aspectos en los que se presenta la ira, en momentos donde hay, como les decía, una inseguridad económica, allí también está por allí rondando la ira, esperando que la persona se sienta con ese miedo de, o sea, de verdad que ya ahora sí no sé qué voy a hacer, ahí está la ira, pasa algo, eh, por ejemplo, puede venir nuestra pareja y traía, no sé, algo que había comprado, entre esos unos huevos, y viene y se le cae uno, y uno, pero bueno, es que cómo es posible en este momento que estamos mal económicamente y eres tan imprudente. Entonces, allí hay otros aspectos que revisar. Y así vamos a ir viendo en cada oportunidad que esa ira vuelve a manifestarse, que vuelve a encendernos por dentro, son aspectos que debemos estar observando. Entonces,
todos los que estamos en el camino, instructores y estudiantes, que en algún momento pues también llegarán a ser instructores, pues todos estamos trabajando sobre nosotros mismos y debemos tomar esa decisión de hacer el trabajo porque nadie lo va a hacer por nosotros. Recordemos que en conocimiento de sí mismo pues no tenemos líderes, no es algo que alguien nos va a estar diciendo, mire, tiene que hacerlo de esta manera, mire, hoy no meditó, mire, hoy no eliminó defectos psicológicos, no. Cada uno debe hacerse su horario de trabajo y empezar a hacerlo sin estar manteniéndose en todas estas excusas, porque esas excusas sencillamente lo que producen en cada uno de nosotros es el autoengaño. O sea, no nos permiten hacer y nosotros de paso estamos haciendo, o sea, diciéndonos la mentira a nosotros mismos de que no es porque ahorita no puedo, no es porque en algún momento se va a dar. No, de manera mágica no se va a dar. O sea, cada uno tiene que empezar a hacer sus esfuerzos por autoobservarse y empezar a trabajar. Entonces, aceptar la multiplicidad de errores, descartando la necesidad de estudio, es una forma de autoengaño. Y es porque uno puede llegar a decir, sí, oye, ¿verdad que sí? Como estaban diciendo allí en la conferencia, somos muchos. Sí, es verdad, cuando yo me siento enamorado, siento que puedo con el mundo, me siento súper optimista, ni siquiera siento, si no tengo plata no me importa, no tengo dinero y estoy alegre de todas maneras, me parece que todo me va bien. Entonces, ajá, puede llegar uno a comprender que, sí, pero entonces cuando estoy triste, ay no, ahí sí es verdad que todo lo malo me pasa. Ajá, podemos aceptar entonces que tenemos toda esa multiplicidad, pero descartar la necesidad de estudiarlo es una forma de autoengaño, porque no es nada más que uno sepa que estamos llenos de yoes, sino que mientras no hagamos el trabajo por observar cada uno de esos yoes, cada uno de esos defectos psicológicos en su mayor cantidad de detalles, pues no vamos a hacer ningún trabajo. O sea, no, porque no es definirlo. O sea, no es decir, yo tengo el defecto psicológico de la ira. Yo tengo el defecto psicológico fornicario. Sí, yo, lujuria. Uy, muchísima. Que tengo el yo de la masturbación. O tengo el yo llorón. O tengo el yo de los celos. No, no es que es, decir que los tengo. Si ya lo observé, pues vamos a trabajarlo. Si veo que no, que soy muy gritona o que soy que de nada me pongo bravo o eh, que soy muy perezosa porque hago una cosita y ya me quiero volver a acostar y hago otra cosita y ya otra vez me vuelve a dar sueño. Entonces, no es nada más decir, sí, yo tengo pereza, ¿verdad? Yo voy y hago mi trabajo y cuando llego a la casa ahí sí ya no quiero hacer nada. Mira, sí, tengo pereza. Entonces no es nada más llegar a comprender que tenemos esa multiplicidad de errores, sino llegar a observar que aparte de que los tenemos y tenemos muchísimos, porque es 97% de conciencia atrapada en el ego, eh, es el llegar a comprender que los tengo, pero tengo que hacer el trabajo de estudiar pues la manifestación de cada uno de ellos en mi psicología. Muchas veces también otra forma de autoengaño es, como les decía, el que cuando uno está haciendo ese estudio de autoobservación, muchas veces uno dice, o sea, le pasa por la mente esa persona que le hizo daño y uno dice, ¿cómo no se muere? Le dice a uno la mente y uno dice, no, yo no le puedo haber deseado la muerte a alguien, no, eso no pasó por mi mente. Y después alguien viene y le dice, fulanito, sí, ese hizo un negocio y le fue malísimo. Y por allá en la mente dice uno, vio que el que se porta mal, mire, le tocó. Entonces, ese fresquito que muchas veces las personas incluso llegamos a ser muy perversos, acá en Venezuela hay una frase que todos los venezolanos debemos haber escuchado, que dice, no me alegra, pero me entra un fresquito. Esa frase es muy perversa, porque, y uno lo dice es como que, no me alegra, como que no, yo no estoy siendo malo, pero me entra un fresquito. Ese fresquito es la perversidad del yo. O sea, ese fresquito es que nos está dando satisfacción que al otro le vaya mal.
Entonces, allí podemos llegar a observar pues cómo aspectos de nuestra psicología llegan a ser bastante perversos y no nos hemos dado cuenta. Entonces, por eso también debemos no autoengañarnos en esos aspectos de que, no, no, pero yo es porque no, o sea, yo no le estoy deseando mal, solamente que me pareció como que un chistecito. No, no chistecito, si su mente dijo eso, por allá está ese yo perverso regocijándose del mal del otro. Entonces, observémoslo y trabajémoslo. Entonces, aceptar que somos muchos, pero sin evidenciarlo, no sirve de nada, porque precisamente como les decía, evidenciarlo es ver cómo se manifiesta en mí. ¿Que sufro de ira? Ajá, ¿cómo se manifiesta en mí? Que está ese yo fornicario queriendo hacernos fornicar y no llegar a tomar el trabajo de manera seria, o sea, ese yo que le gusta expulsar la energía creadora sexual del cuerpo a través de la eyaculación y el orgasmo. Entonces, que lo tengo, ajá, pero observémoslo, o sea, evidenciémoslo, cómo se manifiesta en mí, qué es lo que mueve en cada uno de mis centros, cómo me hace sentir, qué sensaciones me produce, cómo me hace actuar, qué pensamientos me vienen cuando está ese yo queriendo identificarme. Entonces es en ese evidenciarlo donde vamos a observar esa multiplicidad. Entonces, el trabajo es evidenciar, experimentar y comprender, que es lo fundamental para llegar a hacer este cambio radical. Entonces, cuando lo evidenciamos, que acá la imagen pues es bastante representativa, ese hombre allí abriéndose, esa emoción para ver qué es lo que hay allí. O sea, allí es donde uno dice, ah, tengo el yo. Ese yo ladrón, no, yo ese yo ladrón no lo tengo porque, o sea, en mi vida yo nunca he robado a nadie. Ajá, nunca he robado a nadie. Y empieza uno a buscar, pues, cuáles son las características del ladrón. Bueno, el ladrón se agarra a lo que no es suyo. Ok. No, pero yo, este gancho que cargo no es mío, es de mi hija. Y mi hija vive en otra casa, pero no, lo que pasa es que a mí yo estuve en su casa y me gustó el ganchito y... No, pero yo lo tomé fue prestado. No, eso no fue que me lo robé. Entonces allí empezamos a ver detallitos, un detallito por aquí, un detallito por allá. Ah, bueno, no, yo a mi mamá cuando era años atrás, pues yo le quitaba dinero prestado y no se lo devolvía porque mi mamá no lo necesitaba. Ella en realidad siempre tenía dinero y a ella hasta le gustaba que uno le pidiera prestado. Pero si usted se quedó con ese dinero y no era suyo, pues allí está el yo ladrón. Entonces son aspectos que uno va observando. Ah, ¿no? Que por ejemplo, cuando estábamos en la época del liceo, ¿no? Que si alguien, hubo una época donde nos gustaba sacarles las cosas del bolso al otro para que cuando fuese, por ejemplo, a hacer el examen no tuviese el lápiz. Miércoles, qué cómico era eso, ajá. Pero allí está. Ah, y fue uno de esos que uno dijo, ay, le saco el lápiz, ay, mira, y tiene un borrador bien chévere, yo también lo voy a agarrar. Allí está. Entonces son aspectos que cada uno debe revisar, pero es allí donde evidenciamos. O sea, ¿tengo el yo o no lo tengo? Ah, voy por la calle y veo cualquier cosa que puede ser hasta que no tenga un valor económico. Pero si yo veo algo en la calle y lo recojo, si no es mío, allí está el yo ladrón. Así no tenga un valor económico. O puede ser que vale digamos que el monto más mínimo de la moneda del país de cada uno. Así como que cualquiera se lo regalaría, pero no es suyo. O sea, no se lo han regalado. Entonces, mientras no es nuestro, es el yo ladrón. Entonces, de esa manera, así con el yo ladrón, con el yo celoso, con el yo fornicario, con el yo de la masturbación, con el yo de los vicios, el yo del alcohol, el yo de las drogas para los que se les presente pues ese defecto psicológico. Y cada uno de esos aspectos donde cada uno va a ir evidenciando, o sea, ah, aquí está el yo. Aquí, o sea, mira, yo pensé que no lo tenía, pero sí lo tenía.
ese yo que a veces uno dice, sobre todo en las mujeres, hay hombres que miran de una manera muy grotesca y entonces uno ve a esos hombres que ven así y eso a veces a uno le enciende una furia que uno lo primero que se le viene a la mente es sádico. Ese hombre sí es sádico, porque cómo mira, y era una muchachita o qué sé yo. Eso nos dice nuestro yo. Pero ese yo sádico de repente se está alimentando en esa persona que está viendo de esa manera lasciviosa, pero cuando uno está también criticando al lascivioso y de esa manera, con esa rabia, con ese odio, muchas veces está uno alimentando ese yo sádico hasta mucho más que la persona que está viendo de manera lasciviosa. Entonces, por eso les decía, es evidenciar, observar en uno cómo se manifiesta el yo, porque como otras veces pues también les hemos comentado, el yo se puede manifestar en su parte activa, como en el ejemplo que estaba dando, la persona que está viendo de manera lasciviosa, o la persona que está criticando, y está criticando no solamente con molestia, sino hasta con odio. Y también está alimentando el defecto psicológico, pero en su parte pasiva. O sea, yo no estoy viendo de manera morbosa a otra persona, pero estoy odiando al que lo hace. Entonces allí también estoy alimentando al mismo defecto psicológico. Entonces allí lo evidenciamos, o sea, tengo ese defecto psicológico, experimentar, porque ya para experimentar entonces empezamos a observar cómo se mueve el yo en mi psicología. Entonces, aún en el mismo ejemplo de esa persona que mira de esa forma, entonces empezamos a ver, a experimentar cómo se mueve en mí. Ah, pues a través de la ira. ¿Qué me dijo la mente? Ah, pues la emoción se puso toda retorcida con aquella rabia que incluso a lo mejor nos hizo hasta movernos cerca de la persona y decirle un insulto. Grosero, sádico, baboso, algo que le dijimos o que le quisimos decir a la persona, de repente hicimos un gesto, la forma en que miramos, que podemos haber visto de una manera muy despectiva. Entonces allí cuando experimentamos cómo se manifiesta en mi centro motor, que dijimos, que vimos, que insultamos, que ofendimos, que nos acercamos hasta allá, hasta con esa predisposición de ojalá pudiera torcerle el pescuezo aquí mismo. Porque muchas veces la ira nos lleva a mostrar, aunque no lleguemos a las manos, nos llega a mostrar mucha efervescencia hacia la persona. Entonces, todo eso hay que observarlo y eso es experimentarlo. O sea, cómo el yo se manifiesta en mí. En esos aspectos que estaba mencionando, en la parte motora. En el instinto, esa repulsión que me genera, esas sensaciones de repulsión, esas sensaciones donde se comprime todo el cuerpo porque aquella calentera que entra por todo el cuerpo, todo eso son manifestaciones de sensaciones que están también alimentando ese yo. Entonces, ese experimentar me está haciendo buscar en cada uno de mis centros todas esas tensiones, todas esas sensaciones, todas esas emociones de agrado o desagrado, cada uno de esos pensamientos, porque de repente le dijimos un grosero, sinvergüenza, no sé qué, pero en la mente estábamos diciendo cualquier otra cantidad de cosas, que de repente pues no es por personalidad, no le dijimos todo lo que queríamos decirle, pero en la mente sí se estaba reproduciendo todo aquel montón de cosas que queríamos decirle a la persona. Entonces, eso es experimentar, cuando empezamos a detallar cómo se manifiesta el yo en mí. Y la comprensión es cuando ya empezamos a trabajar con la muerte psicológica y empezamos a comprender pues cómo ese defecto nos manipula. Porque entonces ya ahí empezamos a comprender, ok, es que a través de la vista me identifico, en ese mismo ejemplo que estaba dando, a través de la vista me identifico en que vi que la persona que vio a la chica, que entonces de una vez mi mente empezó a imaginar que el Señor, que cómo es posible, que es un esto, que es un aquello, la sensación de inseguridad de repente, de miedo hacia el sexo opuesto, eh,
esa emoción y, y que se empieza a alborotar, que empezamos a ver, pues claro, o sea, de esa manera me va manipulando el defecto psicológico hasta que tanto me dice la emoción y la mente, donde está esa mente que es aire y esa emoción que es fuego, pues empieza la mente a echar, ponerle aire y aire y aire a esa emoción hasta que ya la persona no se aguanta y va y le dice sus cuatro cosas al otro. Entonces, allí es donde se da la comprensión, allí es donde vemos cómo se da todo ese proceso para que lleguemos entonces a generar una acción. Entonces, allí vemos cómo el defecto psicológico se adueñó de la máquina y nos fuimos contra la persona. Entonces, eso es lo fundamental, que lleguemos a comprender, o sea, a evidenciar, a experimentar y a comprender cómo es que se manifiesta el defecto psicológico, cómo nos manipula y cómo cuando cedemos al defecto, pues este entonces nos condiciona mucho más, porque cada vez que le entregamos más fuego, le estamos entregando más fuerza de voluntad. Entonces cada vez el defecto psicológico se vuelve más fuerte. Ya entonces una siguiente vez no solamente le voy a decir, sino que es capaz que esa vez sí le voy a meter un trancazo al Señor, porque ya hasta me siento con derecho de golpearlo a los hombres que vea viendo de esa manera, porque el yo lo va a uno manipulando. Entonces, eso es el trabajo o sea, el trabajo para llegar a lograr el cambio radical. Poder evidenciar ese defecto en nosotros, experimentar cómo se manifiesta en cada uno de nuestros centros y la comprensión que se da cuando practicamos la muerte psicológica, porque incluso ya habiendo practicado la muerte psicológica, donde ya se van dando esas comprensiones, ya cuando volvemos a estar bajo una situación igual o similar, pues ya entonces, sabiendo cómo se manifiesta el defecto psicológico, ya no vuelve a suceder lo mismo. Una, porque ya eliminamos buena parte de esos detalles y otra porque ya estamos más atentos. Entonces allí pudiera manifestarse otros defectos que no hemos trabajado, algunos otros detalles, pero como ya lo hemos trabajado en algún aspecto, pues entonces ya vamos como, o sea, en ese aspecto de estar en autoobservación, ya vamos como más pendientes de lo que pueda manifestarse ante esa situación. Y es porque ya se tiene comprensión sobre ese defecto psicológico. Y de esa misma manera con cualquiera de nuestros defectos psicológicos. O sea, un defecto, por ejemplo, de la masturbación, que vale la pena que tomemos un ejemplo de la lujuria. Un defecto de la masturbación que recordemos que en este trabajo pues también debemos ser muy radicales de no tomar esa decisión de no volver a expulsar nuestra energía creadora sexual del cuerpo a través de la eyaculación y el orgasmo. Entonces, si o sea, todos nos hemos degenerado de alguna manera sexualmente, y entonces estos defectos de la masturbación, por ejemplo, que pudiera llevar a la persona diría, no, pero es que yo sí llegué a hacer esa práctica de la masturbación, pero no, después no, o sea, eso yo no lo hice más nunca pero, o sea, allí está el defecto psicológico. Si no lo ha trabajado y no lo ha eliminado, el defecto psicológico está allí. Entonces, usted ve algo en las redes sociales que le mueven algo la lujuria y el defecto seguro que le dice por allí, no hay nadie, estamos fastidiados, fácil, podemos ir a masturbarnos. Entonces, evidéncielo, no solamente reprímalo, porque muchas veces por tener el concepto de que está mal, pues entonces reprimimos el defecto psicológico y la idea no es reprimirlo, porque aún cuando lo estamos reprimiendo, lo estamos alimentando. Entonces es observarlo, o sea, evidenciarlo. Allí está, o sea, si tengo el deseo de ir a masturbarme, bueno, vamos a observarlo, o sea, experimentarlo. ¿Cómo se da ese deseo? O sea, ese deseo de masturbarse, bueno, que tiene ansiedad, que está aburrido, que en la casa no hay nadie, que vio algo lujurioso, que se le activó el sexo, pues empiece a observar cada uno de esos detalles. En esa experimentación empiece a trabajar la muerte psicológica y allí es que va a irse dando esa comprensión de que, es que el defecto psicológico siempre va a estar también buscando ese momento para alimentarse. Justamente ese momento en que estamos solos, en que no hay gente, en que está fastidiado, en que no tiene la pereza, le dice no tengo ganas de hacer una práctica ahorita de meditación.
allí están muchos aspectos que hay que observar, que cuando pedimos muerte a cada uno de esos detalles, pues entonces ya no es algo que nos va a volver a manipular con la misma fuerza porque le vamos restando fuerza al yo. Y de esa manera, pues hasta que lo eliminamos en cada uno de sus detalles. Por acá nos saluda Valerie, nos dice, hola Jane, gracias por la conferencia, nada sencillo hacer este cambio radical, uno debe renunciar a todos los placeres para vivir lo sublime, el amor. Pues sí, tal cual, justamente. Esos, ese es el aspecto más importante en realidad. Y muchos no llegamos a comprender eso que acaba de mencionar Valerie. Ese decir renunciar al placer. La persona dice, pero si yo renuncio al placer, ¿qué me queda? Y no llegamos a comprender que vamos a renunciar al placer, pero al placer del ego. O sea, y el placer del ego nos condiciona. Eso sí se los mencionaba por allí en alguna otra conferencia, cómo vamos a cambiar el placer del defecto psicológico, que es un placer momentáneo que tiene ese otro aspecto del yo donde nos va a llevar al dolor, lo vamos a cambiar por el placer de la conciencia. Y es porque cuando se eliminan los defectos psicológicos, cuando ya no hay un condicionamiento, por ejemplo, si usted tiene el vicio del café y usted trabaja ese defecto psicológico, no es que no vaya a beber más café, es que cuando uno tiene el yo del café, y eso se lo mencionaba no hace mucho, como ejemplo en otra conferencia, cuando uno tiene ese yo, desde que suena por allá una cafetera que alguien está soltando para hacer el café, ya empieza esa emoción en uno a moverse, donde ya la mente empieza, el gusto empieza a sentir el sabor del café, ya empieza a tener como una ansiedad porque es que el café ya uno se lo está imaginando, va a salir calentito, ya se lo imagina entrándole en la boca. Entonces, cuando se trabaja cada uno de esos detalles, el olor, los sonidos que se hacen cuando se está montando el café, las sensaciones en la boca cuando se toma el café, cuando uno elimina cada uno de esos detalles, ya ve que no están esos condicionamientos, o sea, ya no es que siento esa necesidad de ir a satisfacer ese placer, sino que sencillamente pues si está el café, si hay café tomo, si no hay café no tomo, si voy a una casa y me dan café, bien bueno, y si no me dan café no pasa nada tampoco. Porque cuando estamos condicionados con el yo, ay no, por lo menos aquí en mi país, donde quiera que uno llega le dan café. Y cuando uno tiene el defecto vivo, si uno llega a una casa y no le dan café, uy, el yo se resiente. Entonces, el renunciar al placer no es no tomarse el café, sino tomárselo el café sin esa necesidad, sin esa ansiedad, sin ese querer experimentar ese placer. Porque siempre el placer, como les decía, pues siempre nos va a llevar al dolor. Ok, entonces continuemos. Allí tenemos que observar que conocimiento y comprensión no es lo mismo. Y allí vamos a revisar el que en un principio, pues hablábamos en un principio de esta conferencia, de que muchas veces uno puede tener todas las conferencias, comprender cuál es el trabajo que hay que hacer. Sí, la muerte psicológica funciona de esta manera, tenemos muchísimos yoes que hay que trabajarlos en muchos detalles, pero llegar a comprender que hay que hacer el trabajo y cómo se hace el trabajo, pues allí es distinto. Porque conocer se da cuando usted ve la conferencia. ¿Sí? Usted eh, conoce que existe multiplicidad, sabe que existe la muerte psicológica, sabe que uno hace la petición, Madre Divina, elimíname este defecto. Pero si uno dice, por ejemplo, ay, bueno, ahí está la ira, tengo que decir, Madre Divina, elimíname este defecto, pero uno no está con la intención de eliminar el defecto, con la comprensión que se da cuando uno está trabajando el defecto con ese ánimo de quitarse ese condicionamiento, pues allí no hay comprensión y muchas veces la muerte psicológica incluso se puede volver mecánica y de esa manera no va a funcionar.
O sea, uno tiene no solamente que conocer, sino llegar a comprender. Comprender cómo se hace ese trabajo, que era lo que detallábamos anteriormente, o sea, evidenciar, revisarlo en cada uno de los detalles en nosotros, eliminarlo con la muerte psicológica e ir en esa experimentación, pues ir viendo cada uno de esos cambios y teniendo esa motivación de quitarnos ese error de nuestra psicología. Entonces, cada vez que practicamos la muerte psicológica con ese ánimo de eliminar el defecto psicológico y con esa comprensión que se da cada vez que vamos viendo cada uno de esos detalles, allí es que vamos liberando esas chispitas de conciencia, que recordemos que cada chispita de esas también se une a nuestro 3% y va ayudando al resto de chispitas a ser liberadas. Por eso cuando hemos trabajado un defecto psicológico en meditación reflexiva y ya estamos nuevamente frente a una situación similar, ya uno siente por allí adentro como que, ajá, o sea, aquí está. O sea, ¿cómo lo vamos a manejar? O sea, ya uno sabe, o sea, esto lo he visto. Entonces uno empieza a mirar esos otros detalles que empiezan a manifestarse. Y de esa manera, pues es que se va dando la comprensión cuando estamos haciendo ese trabajo interior de ir observándonos e ir trabajando en la muerte psicológica. Entonces, hay que ser radicales. Este es otro aspecto de la conferencia que es bastante importante, que hay que ser radicales desde el inicio con los yoes que reviven yoes muertos. Y aquí vamos a tocar un tema o varios aspectos que son bastante importantes. A lo largo de este camino de desarrollar nuestra conciencia, hay aspectos en los cuales debemos ser radicales. O sea, si nosotros ya decidimos hacer el trabajo interior, hay aspectos en los que uno debe ser totalmente radical, así como cuando hablamos de la práctica del suprasexo, que decimos la intención debe ser no volver a expulsar ni una gota más de nuestra energía creadora sexual. Entonces, eso en el aspecto de nuestra energía, de esa fuerza del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y otros de esos aspectos, porque reviven yoes muertos, pues vienen a ser las drogas, el alcohol y la fornicación. O sea, debemos ser radicales en no volver a consumir ni un poquito, o sea, ni mucho ni poquito de droga, ni mucho ni poquito de alcohol y no volver a expulsar nuestra energía creadora sexual del cuerpo, porque cada uno de estos aspectos pues vuelven a revivir nuestros yoes muertos. Podemos haber hecho unos trabajos de meditación reflexiva que son bastante fuertes para que lleguemos a eliminar un yo y uno entonces dice, ah, no, ya, o sea, me veo distinto, o sea, me siento distinto, ya veo, por ejemplo, si hemos trabajado la ira, que ante esta situación y esta y esta y esta, ya veo que ahora no, o sea, me mantengo allí sereno, tranquilo y no pasa nada, no me mueve nada porque ese yo está bastante adelantado y resulta que consumimos cualquiera de estos aspectos, o sea, droga o alcohol, o se da una caída sexual, o llegamos a la fornicación por mala voluntad, y resulta que eso hace pues que entonces se revivan esos yoes que tanto nos había costado trabajar. Entonces, por eso hay que estar claros en que debemos ser radicales. O sea, ni una gota más de alcohol, no solamente porque revive yoes muertos, sino que pudre también nuestra energía. Y de igual manera las drogas. O sea, revive yoes muertos y pudre nuestra energía creadora sexual. Y la fornicación, pues porque es una decisión que debemos tomar desde un principio, no volver a fornicar. Y si se da una caída sexual o por mala voluntad se llega a fornicar, pues allí estamos reviviendo yoes muertos y no solamente el hecho de que se reviva el yo, allí hay otro aspecto que es bastante importante y es que cuando ya hemos trabajado un defecto psicológico, esa comprensión que teníamos para la conciencia y el yo se revive, ya entonces ese yo se revive pero con mucha más fuerza, porque ya tiene sabiduría. Entonces, por eso lo importante de ser
muy radicales con estos yoes que reviven yoes muertos, porque no van a revivir cualquier yo. O sea, van a revivir yoes que ya tienen sabiduría porque ya tienen la comprensión que hemos tenido cuando hicimos el estudio para eliminar el defecto. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. La transformación radical es una posibilidad definitiva que normalmente se pierde cuando no se trabaja sobre nosotros mismos. O sea, ese cambio radical, como hablábamos al principio de la conferencia, no se produce de manera mecánica, no es por el hecho de que seamos buenos, no es porque le pidamos a la Madre Divina o al Padre que nos ayuden, porque no es nada más pedir la ayuda, sino pedir la ayuda y hacer el trabajo de autoobservarnos, tener esa intención de hacer el trabajo, porque el cambio empieza cuando nosotros tomamos la decisión de empezar a trabajar sobre nosotros mismos. Bueno, si tienen alguna pregunta, pues pueden dejarla en los comentarios. Vamos a ir dejándolos con nuestras redes sociales. Por acá también nuestro número de contacto para las personas que quieran, tengan alguna inquietud y quieran hacérnoslas a través del privado, pues aquí está el número de teléfono. Está la página de Facebook que es Curso Conocimiento de Sí Mismo bzla.blp y está la página de YouTube Conocimiento de Sí Mismo Venezuela, en la que estamos dejando guardadas pues todas las conferencias porque en Facebook pues las borran después de un mes y en YouTube pues ya allí sí tenemos entonces cada una de las conferencias, los estudios y las prácticas pues resguardadas. Entonces si quieren pues están invitados todos a suscribirse para pues que tengan acceso a todo el material. Para las personas que se unan al grupo de WhatsApp, por allí entregamos el material complementario en PDF, la conferencia en audio eh, y el link también a la conferencia en YouTube. Entonces, bueno, invitándolos para la próxima conferencia, que es la número 33, una conferencia también muy importante, ley de octavas y ley de entropía. Allí estaremos viendo pues cómo se dan estas dos leyes, que una pues nos lleva hacia arriba y otra nos lleva hacia abajo, de acuerdo a esa fuerza, a ese cambio radical que vamos haciendo en nosotros o si vamos eh, bajándole a esa fuerza que le ponemos a nuestro trabajo, porque estas dos leyes pues vienen a hablarnos de lo que es las leyes de la fuerza, donde en la medida en que uno hace ese esfuerzo por mantenerse hacia adelante o mantenerse hacia arriba, en ese trabajo de ir ascendiendo en niveles de conciencia, pues entonces en esa medida vamos tomando una octava, haciendo ese esfuerzo por agarrar una octava por encima, pero cuando no, o sea, cuando esa fuerza por nuestra mala voluntad pues no se da hacia arriba, pues entonces nos va a estar hablando hacia lo que es la ley de la entropía, porque ambas pues son leyes de la fuerza. Eso lo estaremos hablando para la próxima conferencia el día miércoles a las 7 de la noche. Y estaríamos invitando pues por la página y por el grupo de WhatsApp. Viendo que no hay preguntas, bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Como siempre, deseándoles que tengan un feliz resto de la noche, mucha fuerza y un feliz astral. Hasta la próxima. Gracias a todos por participar.